Buenas tardes, bienvenidos al programa realizado en GeoGebra que se llama Volumen. En este programa están construidos tres cubos, los cuales corresponden o representan tres medidas en tres dimensiones, lo que significa que tenemos un cubo rojo que me representan los centímetros cúbicos, un cubo morado que me representan los decímetros cúbicos y un cubo azul que me representa los centímetros cúbicos. Entonces, les damos la bienvenida a ustedes como estudiantes del Emilio Valenzuela con el fin de que puedan observarlo y sacar ciertas conclusiones acerca de estas magnitudes en tres dimensiones. Entonces, ¿cómo se realizó el programa? El programa se realizó teniendo en cuenta tres deslizadores. Estos tres deslizadores me representan magnitudes de una dimensión que sería la longitud, ¿sí? Pero sin embargo vemos que al mover la longitud en decímetros se me va a afectar el cubo morado, ¿sí? Pues ustedes pueden darse cuenta que estamos diciendo que ese cubo morado es un cubo que tiene de longitud, vamos a dejarla un número entero, tiene longitud 4. ¿Qué quiere decir? Que este cubo es un cubo que me representa las unidades de decímetros cúbicos, pero entonces hay que tener en cuenta algo, es un cubo de 4 decímetros de lado, entonces 4 decímetros de ancho, 4 decímetros de alto y 4 decímetros de profundidad, ¿sí? Para obtener con esas dimensiones, entonces, un cubo que tiene un volumen de 64 decímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, recordamos una propiedad fundamental de los cubos, que son tener, pues, la congruencia entre sus magnitudes, ¿sí? Entonces, es ancho, largo y profundidad. Entonces, como ya se mencionó. Ahora vamos a hacer la exploración con el cubo azul. Entonces, si vemos acá, este es un cubo que tiene de lado 20 centímetros. Entonces, 20 centímetros de ancho, 20 centímetros de alto y 20 centímetros de profundidad para obtener un volumen de 8000 centímetros cúbicos, ¿sí? Y finalmente tenemos un cubo rojo que es el que nos permite representar, como ya lo mencionamos, los metros cúbicos. Entonces, es un cubo que tiene una particularidad. ¿Cuál es? La unidad de los metros, entonces, la representamos con valores bajitos tanto en su magnitud como en su magnitud de los lados como en su magnitud del volumen, ¿sí? Porque pues pese a la capacidad del programa de la pantalla no podemos representar un metro cúbico en dicha pantalla, pero sí se puede hacer un acercamiento a un cubo que represente esto, ¿sí? Entonces, vemos que es un cubo que tiene de lado 0,4, entonces 0,4 de ancho, 0,4 de alto y 0,4 de profundidad, ¿sí? Metros, ¿sí? Claro está, los metros. Entonces, como habíamos mencionado, estos deslizadores son aquellos que me permiten que estas representaciones no queden estáticas. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene este programa que se ha construido y se ha denominado como el volumen, ¿sí? Se ha construido con el fin de determinar en qué casos los centímetros cúbicos son más grandes que los decímetros cúbicos o en qué caso los metros cúbicos son más grandes que los decímetros cúbicos y así podemos hacerlo con cada una de estas magnitudes del volumen, ¿sí? Entonces, estos deslizadores nos permiten, bueno, ¿qué pasa entonces si cambio la magnitud de cada lado del cubo, ¿cierto? Entonces podemos ver 0,02 metros cúbicos. Entonces acá, si ubicamos este cubo acá, entonces los tratamos de superponer, identificamos que queda un volumen sobrando. ¿Qué significa? Que entonces, si los dejamos tal cual, pero ya tenemos presente que al superponer el volumen que me representa los metros cúbicos en el volumen que me representa los centímetros cúbicos, identificamos que nos sobra un volumen, ¿verdad? ¿Que cuál es? Esto que podemos identificar acá, ¿sí? Entonces, esto que podemos identificar acá nos permite decir que en este caso, 8000 centímetros cúbicos, que es el volumen del cubo azul, es más pequeño
que 0.02 metros cúbicos. Entonces no hay que dejarse llevar, queridos estudiantes, porque el número más grande es el que me va a representar más volumen que otro que tiene menor magnitud, pero hay que saber cuáles son las unidades, ¿sí? Porque en este caso vemos que los 8000 es más grande que el 0.02, pero entonces acá hay algo particular. Estos son centímetros cúbicos y estos son metros cúbicos, ¿sí? Entonces identificamos un caso en el que los centímetros cúbicos son más grandes que los metros cúbicos. Hagamos uno que sea contrario, que los centímetros cúbicos sean más grandes que los metros cúbicos. Acá vemos un caso. Si ubicamos este cubo acá, en esta parte, pero entonces traslademos el cubo rojo, entonces identificamos que ahora nos va a quedar un volumen sobrando, ¿cierto? Entonces, el que nos va a quedar sobrando, que es acá, en esta parte, identifiquémoslo acá, acá va a quedar volumen sobrando, ¿sí? Si lo corremos acá y lo volvemos a ubicar, acá va a quedar volumen sobrando. Entonces, en conclusión, como va a quedar volumen sobrando en esta parte del cubo azul, identificamos que, perdón, ahí se me movió la representación gráfica, vamos a tratar de ubicarla nuevamente. Acá se ve de pronto con más claridad, que entonces, ¿qué sucede acá? Se suele correr un poco, pero pues ya son, podemos identificar que entonces, en este caso los centímetros cúbicos son más grandes que ¿quién? Que los metros cúbicos, para un valor de ¿cuál? Entonces 21.484 centímetros cúbicos va a ser más grande que 0.02 metros cúbicos, ¿sí? Este número suele ser muy grande para ustedes, los estudiantes, ¿cierto? Entonces vamos a ver uno que sea más pequeño. Entonces, estamos hablando de volumen, entonces tiene sentido que esos valores que nos están dando nos den unos valores que son bastante grandes, ¿sí? Entonces, acá, si trasladamos el cubo azul, entonces el cubo azul en este momento tiene un volumen de 729 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir? Que 729 centímetros cúbicos es más pequeño, evidentemente, que 0.02 metros cúbicos. A su vez, va a ser más pequeño que este cubo que tiene como volumen 64 decímetros cúbicos. Entonces, ahí cabe resaltar que hemos encontrado un caso en el que los centímetros cúbicos son más pequeños que los decímetros cúbicos y que los metros cúbicos. Entonces identifiquemos un caso en el que los decímetros cúbicos sean más pequeños que los metros cúbicos, por ejemplo. A ver qué obtenemos como resultado. Entonces, acá podemos identificar algo, y es que, bueno, tenemos este cubo morado, ¿cierto? Este cubo morado me representa un decímetro cúbico. Pero entonces, ¿ese decímetro cúbico será más grande que los 729 centímetros cúbicos? Pues habría que tratar de superponerlos para identificar ello, ¿cierto? Entonces, acá vamos a tratar de superponerlos con el objetivo de evidenciar, o podemos acercarlos tanto como queramos, y acá identificar qué es lo que sucede en esta representación. Bien, acá logramos superponer el morado con el azul, ¿sí? Y logramos identificar que quedan unos bordecitos de pronto muy pequeños, muy sutiles, pero alcanza a ser un decímetro cúbico más pequeño, más grande, perdón, que los 729 centímetros cúbicos. Otro caso que hemos logrado identificar, ¿sí? Este caso en el que un decímetro cúbico es más pequeño que el cubo rojo, que es el que tenemos acá. Evidentemente, si lo superponemos, va a quedar mucho volumen acá, sobrando, ¿cierto? O por cubrir el cubo rojo por medio del cubo morado. ¿Qué quiere decir? Que entonces gráficamente identificamos que el cubo rojo es más grande que el cubo morado. Entonces, en palabras de nuestro concepto que estamos abordando, el volumen del cubo rojo, o sea,
los metros cúbicos, 0.02 metros cúbicos va a ser más grande que un decímetro cúbico, ¿sí? Ahora vamos a tocar dos equivalencias en el que dos equivalencias entre los decímetros cúbicos y los centímetros cúbicos. Entonces vamos a ver qué pasa cuando estos centímetros van a aumentar y se van a acercar a esos decímetros. Entonces vamos a aumentarlo. De pronto acá me pasé en cuanto a valores. Entonces dejémoslo acá en este número que nos dio, perdón, dejémoslo acá en este número cerca a 8000. Entonces vamos a ver qué pasa con ese número cerca a 8000. Pero vamos a ver, vamos a evidenciar ese resultado. Entonces acá tenemos el cubo morado que son los decímetros cúbicos, el cubo azul que son los centímetros cúbicos. Entonces vamos a tratar de alcanzar el volumen del cubo azul por medio del cubo morado, ¿cierto? Entonces vamos a aumentarlo. Tenemos que este es el posible resultado de un cubo que va a tener igual área que el cubo azul, ¿sí? Entonces vamos a tratar de superponer estas dos superficies, volúmenes, solo que acá no me lo deja trasladar. Vamos a identificar qué está sucediendo para que nos lo permita trasladar estos dos volúmenes. Aparentemente, si miramos las vistas, tienden a ser iguales, ¿sí? Tienden a ser iguales. Entonces, podríamos identificar que estos dos cubos, el morado y el azul, en este caso son equivalentes. Solo que acá, este deslizador no cuadro en este momento el valor exacto de los 8000. Entonces, en este caso, los 8000 centímetros cúbicos, vamos a ver si es posible a partir de unas propiedades acá, a partir de unas propiedades que se logre identificar este resultado. Vamos a tratar de identificarlo. ¿Listo? Ahí lo modifiqué un poco con el fin de que podamos llegar a ese valor que necesitamos. Entonces vamos a aumentar el deslizador, aumentarlo hasta que se parezca al morado, ¿verdad? Entonces ya casi pareciera estar ahí. Sabíamos que era cerca al de 8000, ¿cierto? Acá en este caso no me cuadró el valor, pero entonces al tener acá este resultado, identificamos que estos dos cubos tendrían la misma magnitud en cuanto al volumen. Entonces quiere decir que 8000 centímetros cúbicos son equivalentes a 8 decímetros cúbicos, ¿sí? Bien, hasta ahí. Entonces esa es una equivalencia que se puede dar entre los centímetros cúbicos y los decímetros cúbicos. Acá cabe resaltar que se pasa por un valor muy pequeño, pero entonces se logra identificar que lo que está sucediendo acá con este cubo, este par de cubos, el morado y el cubo azul, ¿sí? Vamos a ver acá qué sucede con este cubo rojo. Entonces, en este caso, podríamos aumentar el volumen del cubo rojo, ¿sí? Si lo queremos aumentar. Lo que pasa es que ahí la pantalla no nos daría el resultado, pero vamos a aumentarlo hasta que nos dé un decímetro, un metro cúbico. ¿Listo? Para ver qué equivalencia tendrían. Entonces tenemos que acá en este caso ya tenemos un metro cúbico. ¿Listo? Ya tenemos un metro cúbico. Entonces si lo trasladamos para este lado, vemos que ahí hay un cubo, ¿cierto? Y vamos a relacionar ahora la equivalencia con estos,
Vamos a correr este cubo si me lo permite, pero no sé en este momento por qué no me lo deja permitir. Vamos a mirar el cubo morado, lo que sucede. Entonces vamos a aumentar hasta que trate de llegar, hasta que trate de alcanzar a a ese metro cúbico, ¿cierto? Entonces, a ver cómo se genera dicha equivalencia. Entonces, ahí todavía parece que le faltara, ¿cierto? Ahí pareciera como muy similares, ¿sí? Entonces, vamos a trasladar el cubo rojo y entonces identificamos acá que este cubo, ¿cierto? Que este cubo, que es el rojo, en este caso tiene el mismo volumen que el cubo, perdón, acá lo modifico un poco, ahí se ve más evidente esta relación, ¿sí? Entonces, el cubo rojo en este caso tiene el mismo volumen que el cubo morado. Si lo quitamos un poquito, evidenciamos que qué está pasando acá. Entonces, que el cubo morado, acá se vino corriendo, pero identificamos que el cubo morado, en este caso, es igual al cubo rojo, ¿cierto? Ya lo evidenciamos anteriormente. Entonces, quiere decir que se da una equivalencia entre los metros cúbicos y los decímetros cúbicos, porque se dio la equivalencia, la logramos ver entre el cubo morado, que son los decímetros cúbicos, y el cubo rojo, que son los metros cúbicos. Hasta ahí podemos identificar entonces que 1000 decímetros cúbicos son equivalentes a un metro cúbico, ¿sí? Entonces vamos a ver otro caso, pero en el que sea menor. Entonces vamos a identificar el caso con el metro, con los decímetros y con los centímetros, ¿sí? Entonces acá podemos identificar, por ejemplo, allá lo habíamos visto con 64, entonces cambiémosle a ver qué pasa acá. Acá hay otro caso en el que 27 decímetros cúbicos son más grandes que, entonces vamos a ver si logramos identificar un valor exacto. Entonces 27 decímetros cúbicos en este caso sería más grande que 4500 centímetros cúbicos, ¿sí? Porque vemos que queda un volumen sobrando acá. ¿Listo? Bien, entonces, como hemos identificado, en este caso 27 decímetros cúbicos, que es el cubo morado, entonces es más grande que, por ejemplo, 1374 centímetros cúbicos, ¿sí? O vamos a ver qué otro valor nos puede ir dando, ¿sí? Por ejemplo, no sé, puede ser uno al azar. 4500, por ejemplo, creo que ahorita lo habíamos revisado. 4500, en este caso, 4500 centímetros cúbicos es más pequeño que 27 decímetros cúbicos. Evidentemente no hay necesidad de superponerlos. Se evidencia que este cubo es más pequeño, es decir, tiene menor volumen que este otro cubo, ¿sí? Entonces, por medio de este video lo que se quería mostrar era un programa en GeoGebra que permitiera, a partir de los deslizadores, identificar la representación gráfica del volumen, pero entonces teniendo en cuenta 3 unidades de medida: centímetros cúbicos, decímetros cúbicos y los metros cúbicos, ¿sí? Identificamos varios casos en el que los centímetros cúbicos es mayor a los decímetros cúbicos, o los metros cúbicos es mayor a los decímetros cúbicos,
que fue lo que logramos evidenciar. Entonces, finalmente, se quiere dar a entender que no el número más grande necesariamente es el que posee mayor volumen, sino depende de la unidad de medida en la que se esté trabajando, ¿sí? Entonces, para tenerlo presente y para que evidenciemos 3 de las varias unidades de medida que existe para el volumen, ¿sí? Y pues recordar que hay casos en los que se da la equivalencia, como los dos que se mencionaron, en el que 8000 centímetros cúbicos eran equivalentes a 8 decímetros cúbicos. Entonces vamos a mostrarla de nuevo. 8 decímetros cúbicos y acá 8000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces dijimos que este era, se pasa por un poco, pero identificamos acá que estos dos cubos tienen la misma magnitud, ¿cierto? Entonces, acá, si se superponen las caras, se evidencian que tienen la misma, perdón, acá se descuadró un poquito, pero entonces acá se evidencia que una cara está superpuesta sobre la otra, las bases, y tienen la misma medida. Acá no se sale nada por este lado ni por este lado. Entonces, identificamos una equivalencia: 8000 centímetros cúbicos son equivalentes a 8 decímetros cúbicos. O como el que se trabaja ahorita, que 1000 decímetros cúbicos son equivalentes a 1 metro cúbico. ¿Listo? Entonces, pues, espero que les haya servido bastante el video para evidenciar el volumen desde la representación del cubo, y pues que sigan continuando la exploración en el programa de geometría.